Hay momentos en la vida en que el silencio duele más que cualquier respuesta. No es el dolor de la pérdida, ni el miedo a lo desconocido. Es algo más profundo. Es cuando oras, insistes, clamas, y aún así parece que los cielos están cerrados. Hablas, pero no recibes respuesta. Y en medio de este silencio, una pregunta comienza a resonar en tu interior. ¿Dios todavía me escucha? Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo. Las puertas no se abren, las respuestas no llegan, y todo a tu alrededor parece decir que no. La fe que antes era firme comienza a convertirse en un débil susurro, y lo más difícil no es la lucha en sí, sino la sensación de estar solo en ella. Pero hay algo que casi nadie te ha enseñado. Dios no ha dejado de hablarte, simplemente no lo hace de la manera que esperas. ¿Y si el problema no es el silencio de Dios, sino la forma en que intentas escuchar? Hoy comprenderás algo que puede cambiar por completo tu vida espiritual. Algo que Elías necesitaba aprender en el momento más difícil de su camino. Y cuando lo entiendas, nunca volverás a interpretar el silencio de la misma manera. Presta atención, porque puede que Dios esté tratando de hablarte ahora mismo. Cuando el silencio de Dios duele más que cualquier respuesta. Hay un tipo de dolor que no se ve por fuera, sino que corroe desde dentro. Es el dolor de buscar a Dios con sinceridad y no encontrar respuesta. Oras, abres tu corazón, intentas mantenerte fuerte, pero lo que recibes es silencio. Y este silencio empieza a pesar más que cualquier problema que estés enfrentando. Porque cuando todo va mal, incluso puedes soportarlo. Pero cuando parece que Dios no habla, sacude la estructura del alma. La mente empieza a crear preguntas peligrosas. ¿Me ha olvidado? ¿Hice algo mal? ¿Aún le importo? ¿Aún me ve? Y sin darse cuenta, el enemigo usa este silencio como arma, distorsionando tu percepción. Lo que comenzó como un momento de quietud espiritual empieza a parecer abandono. Lo que antes era un proceso empieza a parecer rechazo. Pero esta es la verdad que necesitas comprender antes de continuar. El silencio de Dios nunca es ausencia, es estrategia. Hay algo que sucede más allá de lo que tus oídos pueden percibir. Hay un movimiento invisible, una obra profunda, una preparación que aún no puedes ver. Hay palabras que nos consuelan y nos recuerdan el amor divino, incluso en las mayores pruebas. Huellas en la arena, en su versión original de Margaret Fishback Powers, nos ofrece esta profunda reflexión sobre la presencia de Dios a lo largo del camino. Permítete creer y avanza con confianza. Huellas en la arena. Soñé que caminaba por la playa junto a Dios y vi reflejados en el cielo todos los días de mi vida. Y en cada día vivido aparecían dos huellas en la arena, la mía y la suya. Sin embargo, de vez en cuando veía que solo estaban mis huellas, y esto precisamente en los días más difíciles de mi vida. Entonces le pregunté a Dios: Señor, yo quería seguirte y me prometiste estar siempre conmigo. ¿Por qué me dejaste solo, sobre todo en los momentos más difíciles? A lo que él respondió: Hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. Los días en que solo viste un par de huellas en la arena son precisamente aquellos en que te llevaba en mis brazos. Y si interpretas mal este momento, podrías alejarte justo cuando Dios está más cerca. Ahora piénsalo. Si el silencio no significa que Dios se ha alejado, ¿por qué elige hablar así en ciertos momentos? Eso es lo que empezarás a descubrir ahora. El día que Elías quiso rendirse, tras experimentar uno de los mayores milagros de su vida, Elías no celebraba. Huía. El mismo hombre que había visto a profetas, visto fuego descender del cielo y presenciado el poder de Dios de forma sobrenatural, ahora estaba solo, asustado y completamente exhausto. Corre al desierto y en un momento de profunda debilidad reza una oración que revela el estado de su alma. Pide morir, no por falta de fe, sino por agotamiento, por sentir que ya no puede más. Esto rompe una mentira muy común. Incluso las personas espiritualmente fuertes atraviesan momentos en que todo parece demasiado pesado.
Elías no era débil, estaba cansado. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Quizás te sientas igual. No es que hayas perdido la fe, simplemente te has agotado de tanto intentarlo, de esperar, de luchar sin ver resultados. Y cuando el cansancio se instala, incluso la voz de Dios parece distante. Pero fíjate en algo poderoso. Dios no reprende a Elías en ese momento. No lo acusa, no lo corrige, no lo abandona. Primero, se preocupa por él, lo alimenta, le da descanso, restaura su cuerpo físico antes de hablarle a su espíritu. Esto revela un principio profundo. No todo el silencio de Dios es ausencia de respuesta. A veces es cuidado. Es Dios tratando contigo antes de guiarte. Y luego, tras este proceso, Elías es conducido a un lugar específico. Un lugar donde ocurrirá algo extraordinario. Un encuentro que cambiará por completo su manera de entender la voz de Dios. Y es precisamente aquí donde todo comienza. Para transformar. El error invisible que te impide escuchar a Dios. Hay un error silencioso, casi imperceptible, que impide a muchas personas reconocer la voz de Dios. No es falta de fe, ni ausencia de oración, ni desinterés espiritual. Es algo más sutil, la expectativa errónea sobre cómo debería hablar Dios. A muchos se les ha enseñado a esperar lo extraordinario constantemente, algo fuerte, impactante, incuestionable. Una respuesta clara e inmediata, casi imposible de ignorar. Y sin darse cuenta, han condicionado sus corazones para reconocer a Dios solo cuando todo es intenso. Pero esto crea un bloqueo peligroso, porque mientras esperas algo grandioso, puedes estar ignorando lo que ya está sucediendo en silencio. Elías también tenía esta expectativa. Conocía al Dios del fuego, al Dios de los milagros, al Dios de las poderosas manifestaciones. Y así, cuando fue llevado a la montaña, estaba a punto de aprender algo que cambiaría por completo su percepción. Dios envía un fuerte viento, algo impresionante. Entonces un terremoto, luego fuego. Todo lo que cualquiera asociaría inmediatamente con la presencia divina. Pero Dios no estaba en ninguno de estos eventos. Esto rompe con todo lo que la mente humana intenta controlar. Dios no tiene límites, parece todopoderoso, no se somete a nuestras expectativas, y mientras insistes en escuchar a Dios de una sola manera, puede que no estés percibiendo la forma en que Él ha elegido manifestarse. Ahora piensa con honestidad. ¿Cuántas veces has pedido una respuesta clara ignorando una sutil guía en tu interior? Aquí es donde comienza el cambio, porque cuando corriges tus expectativas empiezas a percibir lo que antes pasaba desapercibido. Y lo que sigue es aún más profundo. Cuando Dios habla con suavidad, te invita a acercarte, te llama a un lugar de intimidad donde necesitas bajar el ritmo, acallar lo superfluo y enfocar tu atención. No se trata de dificultad, sino de cercanía. Si Dios gritara todo el tiempo, dependerías únicamente del volumen, pero como habla con suavidad, aprendes a depender de la conexión. Eso lo cambia todo. Porque en medio del dolor, la desesperación busca respuestas rápidas, pero Dios quiere generar en ti algo más profundo que un alivio momentáneo. Quiere madurez espiritual, y hay algo aún más poderoso aquí. La voz suave filtra a quienes realmente quieren escuchar. Quienes están distraídos no la notan. Quienes tienen prisa la ignoran. Pero quienes están dispuestos a acercarse, la comprenden. Ahora empiezas a darte cuenta de que el silencio no es un problema, sino una invitación. Y aunque pienses que Dios está distante, puede que te esté llamando a un nivel de relación que nunca antes habías experimentado. Pero hay un proceso en tu interior que aún no has visto. El proceso invisible que Dios está realizando en ti. Mientras miras afuera y ves silencio, Dios está obrando en tu interior de una manera que aún no puedes comprender. Porque la obra más grande de Dios no comienza a tu alrededor, sino dentro de ti. Hay un proceso invisible ocurriendo ahora mismo. Una alineación de pensamientos, una purificación de intenciones, una maduración de la fe. Y esto no sucede con ruido ni prisas, sino en silencio.
porque es en el silencio donde Dios confronta lo que evitas. Es allí donde sana las heridas que ocultas, ajusta las motivaciones que no percibes y fortalece las áreas que aún no están listas. Si Dios te diera ciertas respuestas antes de este proceso, podrían destruirte en lugar de guiarte. Por lo tanto, el silencio no es demora, sino preparación. Y aquí hay algo que cambia tu perspectiva. No toda demora es ausencia de respuesta. A menudo es Dios construyendo en ti la capacidad de sostener lo que ya ha decidido entregarte. Mientras pides dirección, Dios está desarrollando tu discernimiento. Mientras pides un cambio a tu alrededor, Dios está generando una transformación interior. Y cuando este proceso se completa, sucede algo. No solo recibes una respuesta, sino que te conviertes en alguien capaz de reconocerla con claridad. Ahora surge una pregunta inevitable. Si Dios ya está obrando en ti, ¿cómo puedes colaborar con Él de forma práctica? ¿Cómo entrenar tus oídos espirituales en la práctica? Escuchar a Dios no es un evento aislado, sino una práctica que se desarrolla. Es como aprender a reconocer una voz entre muchas. Al principio puede parecer confuso, pero con el tiempo se vuelve claro e inconfundible. El primer paso es sencillo, pero requiere una decisión: reducir el ruido. No solo el ruido externo, sino principalmente el interno. Pensamientos acelerados, ansiedad constante, la necesidad de respuestas inmediatas. Todo esto te impide percibir lo sutil. Necesitas crear momentos de silencio intencionales, no como una obligación religiosa, sino como un espacio para el encuentro, un tiempo en el que no hables, no preguntes, no te apresures, simplemente ponte a disposición. Al principio puede parecer extraño. La mente intenta escapar, el cuerpo se inquieta. Pero es precisamente en este proceso donde algo comienza a cambiar. Empiezas a percibir impresiones, suaves indicaciones, una paz que surge sin explicación. Otro punto esencial es alinear tu vida con la palabra, porque Dios nunca dice nada que contradiga lo que ya ha sido revelado. Cuanto más conoces la verdad, más fácil es discernir la voz correcta. Y hay algo que muchos ignoran: la obediencia aumenta la sensibilidad. Cuando practicas lo que ya has comprendido, tu percepción se profundiza. Dios confía más guía a quienes responden a lo que ya han recibido. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un camino, pero con cada paso algo se ajusta en tu interior. Y cuanto más te entrenas, más te das cuenta de que Dios nunca ha guardado silencio. Pero hay un factor que realza todo esto aún más claramente: el entorno adecuado para escuchar a Dios con claridad. Hay una diferencia entre que Dios hable y que tú puedas percibirlo. A menudo el problema no radica en la ausencia de una voz, sino en el entorno en el que intentamos escuchar. Y no se trata solo de un lugar físico, sino de un estado interno. Elías necesitaba alejarse de la presión, la amenaza y el agotamiento para ser llevado a una montaña. Un lugar de separación, un entorno donde el exceso no interfiriera. Esto revela un principio poderoso: los entornos moldean la percepción. Si intentas escuchar a Dios en medio del ajetreo, la distracción constante y la sobrecarga emocional, tu sensibilidad se ve comprometida. No porque Dios no hable, sino porque tu atención está fragmentada. Crear el entorno adecuado es una decisión espiritual. Es elegir momentos de soledad, incluso en medio de una rutina ajetreada. Es bajar el ritmo cuando todo en tu interior quiere apresurarse. Es priorizar la presencia antes que las respuestas. Y hay algo aún más profundo. El entorno interior necesita estar alineado. Un corazón agobiado por la ansiedad, el miedo o la resistencia tiende a distorsionar lo que escucha. Por lo tanto, escuchar a Dios no es solo detenerse, sino ajustarse. Cuando empiezas a cultivar este entorno, algo cambia. La voz que antes parecía distante comienza a hacerse perceptible. Esa guía suave empieza a tener sentido, y la paz comienza a asentarse como confirmación. Ahora entiendes que no se trata de que Dios se acerque, sino de que tú crees espacio para percibir lo que ya está sucediendo.
Pero ¿qué pasa si, incluso después de intentar todo esto, Dios sigue pareciendo distante? ¿Qué hacer cuando Dios parece distante? Hay un momento en que, incluso después de intentar ajustar el entorno, aquietar la mente y buscar con sinceridad, la sensación de distancia persiste. Y es precisamente en este punto donde muchos se rinden, porque parece injusto. Lo intentas, buscas, te esfuerzas, pero no sientes que nada cambie. Y entonces surge la tentación de detenerse, de alejarse, de aceptar que tal vez Dios no escucha. Pero es aquí donde comienza a forjarse la madurez espiritual, porque la presencia de Dios no siempre se siente, pero sigue siendo real, y aprender a permanecer incluso sin sentirla es lo que verdaderamente fortalece tu fe. El error que muchos cometen es condicionar su camino espiritual a las emociones. Si las sienten, continúan. Si no las sienten, se retiran. Pero Dios no se limita a lo que sientes. Él continúa actuando, hablando y guiando, incluso cuando tus emociones no lo acompañan. En esos momentos tu actitud debe cambiar. En lugar de buscar sentir, decides permanecer. En lugar de exigir señales, eliges confiar. En lugar de retroceder, te mantienes firme. Y algo poderoso sucede cuando haces esto. Tu fe deja de depender del momento y se fundamenta en quién es Dios. La distancia que sientes no define la verdadera cercanía, y a menudo es precisamente en ese lugar donde todo parece vacío que Dios está consolidando algo profundo dentro de ti. Pero aún queda una pregunta esencial que debes resolver para no confundirte en este proceso. La diferencia entre la voz de Dios y tu propia mente. Llega un momento en que la duda se vuelve inevitable. Empiezas a notar pensamientos, direcciones, impresiones, pero surge una pregunta que lo bloquea todo. ¿Viene esto de Dios o es solo producto de mi imaginación? Y si no lo resuelves, te paralizas, porque el miedo a cometer errores te impide avanzar. La voz de tu mente suele estar llena de urgencia, miedo o confusión. Presiona, acelera, crea escenarios negativos y exige decisiones inmediatas. Pero la voz de Dios, incluso al corregir o guiar, trae paz. No es la ausencia de desafío, sino la ausencia de desesperación. Dios no genera ansiedad para guiarte, Él trae claridad en medio de la incertidumbre. Otro punto importante es la coherencia con la verdad. Dios no se contradice. Lo que Él comunica siempre estará alineado con los principios que ya han sido revelados. Por lo tanto, cuanto más conozcas la palabra, más confianza tendrás para discernir. Y hay un detalle que lo cambia todo. La voz de Dios permanece. No aparece una vez y desaparece. Regresa, confirma y se repite sutilmente hasta que la comprendes. Pero la mente oscila. Hoy piensa una cosa, mañana otra. Hoy desea algo, mañana lo rechaza. Cuando empiezas a observar estos patrones, algo se ajusta en tu interior. El miedo disminuye, la claridad aumenta, y lo que antes era confuso comienza a discernirse. Te das cuenta de que Dios no está ocultando el camino, te está enseñando a reconocerlo, y cuando esta comprensión se afianza, sucede algo muy poderoso. La señal de que Dios ya te está hablando. Quizás has pasado tanto tiempo esperando algo extraordinario que no te has dado cuenta de lo que ya está sucediendo, porque hay una señal clara pero extremadamente sutil de que Dios ya te está hablando. No es un sonido audible, no es una manifestación visible, es algo interno. Es esa paz que surge incluso cuando todo a nuestro alrededor es incierto. Es una dirección que no tiene un sentido lógico completo, pero que en el fondo transmite convicción. Es una inquietud que no te permite quedarte quieto, incluso sin comprender del todo el porqué. Es el tipo de comunicación que no grita, sino que permanece. Y muchos la ignoran porque esperan algo más impactante, algo que elimine todas las dudas. Pero a Dios no le interesa eliminar por completo la necesidad de la fe. Le interesa fortalecer tu capacidad de confiar.
Por eso habla de una manera que te exige tomar una postura. Y aquí radica la transformación. Cuando empiezas a valorar estas señales sutiles, se vuelven más claras. Cuando respetas una pequeña indicación, te vuelves más sensible a las indicaciones más importantes. Pero cuando las ignoras, te vuelves cada vez más insensible. Dios no ha dejado de hablar. Quizás tú has dejado de prestar atención. Y cuando esa llave gira dentro de ti, todo empieza a encajar de una forma que antes parecía imposible. Porque llega un momento en que lo que era confuso empieza a tener sentido. El momento en que todo empieza a tener sentido. Hay un punto en tu camino donde lo que antes parecía inconexo empieza a encajar. No sucede de la noche a la mañana, ni de forma espectacular. Es algo progresivo, casi imperceptible al principio, pero profundamente transformador. Empiezas a mirar atrás y te das cuenta de que Dios nunca guardó silencio. Estaba guiando, ajustando, protegiendo, dirigiendo en detalles que no valorabas. Esa puerta que se cerró no fue un rechazo, fue liberación. Esa demora que te inquietaba no fue abandono, fue preparación. Esa inquietud que intentabas ignorar era de hecho dirección. Todo empieza a encajar. Y lo más importante no es solo entender lo que Dios hizo, es darse cuenta de cómo lo hizo. Siempre presente, siempre hablando, siempre guiando, incluso cuando no te dabas cuenta. Esto genera algo poderoso en tu interior: seguridad. Dejas de depender de señales extraordinarias para confiar. Dejas de vivir con dudas constantes, porque ahora se ha forjado una convicción. Dios está presente, Dios habla, Dios guía, y esta certeza transforma tu forma de afrontar todo. El miedo pierde su poder, la ansiedad disminuye, la prisa deja de controlar tus decisiones, porque sabes que no estás solo ni desorientado. Pero existe un nivel aún más profundo al que pocos llegan, un lugar donde esta sensibilidad se convierte en un fundamento inquebrantable. Cuando aprendes a escuchar a Dios, nada más te conmueve. Existe un nivel de relación con Dios donde la inestabilidad del mundo ya no define tu ser interior, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque has aprendido a escuchar la voz correcta por encima de todas las demás. Cuando aprendes a escuchar a Dios, la duda pierde su control sobre ti. Las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden fallar, los escenarios pueden volverse inciertos, pero hay una dirección en tu interior que permanece firme. Ya no dependes de señales externas para orientarte. Hay una convicción silenciosa, pero inquebrantable, que sustenta tus decisiones, y esta convicción no nace de la lógica ni de la emoción, sino de la intimidad. Empiezas a discernir antes de actuar, a esperar sin ansiedad, a avanzar sin miedo. Y eso es lo más poderoso. Incluso cuando Dios te habla en voz baja, lo reconoces. Incluso cuando todo parece confuso, encuentras claridad. Incluso cuando el mundo grita, sabes exactamente qué voz seguir. Esto no significa la ausencia de desafíos, sino estabilidad en medio de ellos. Y cuando alcanzas este nivel, algo cambia definitivamente. Dejas de vivir reaccionando a lo que sucede y empiezas a vivir guiado por quién es Dios. Ahora escucha con atención. Dios no ha dejado de hablarte. Quizás este momento, estas palabras, este mensaje, sean precisamente la forma en que Él ha elegido llegar a ti hoy. Y si lo ignoras, podrías seguir esperando algo más grande, perdiéndote lo que ya está sucediendo. Pero si decides escuchar, adaptarte y acercarte, algo nuevo comienza ahora. Todo tiene un propósito, y el proceso es parte de la promesa de Dios para tu vida. El cielo nunca se retrasa. El proceso es lento y requiere paciencia y perseverancia. Dios usa los momentos difíciles para moldear y purificar, como en los 40 años en el desierto. Es necesario confiar en que Dios tiene el control, obrando tras bambalinas, incluso cuando la promesa parece demorarse. Porque la voz de Dios nunca ha estado lejos. Solo necesitabas aprender a reconocerla.